viendo Percy Jackson, ¿no se han puesto a pensar que muchas de las cosas de hoy en día que nos parecen súper normales en realidad tienen origen de Grecia y Roma? Grecia y Roma, así la antigua, pero es verdad. Por ejemplo, el Palacio de Atenea, que existe en verdad, pero se conoce como la Acrópolis. En la película también vemos que Percy y sus amigos se reúnen en espacios públicos como el museo. Iban a pelear, pero iban. Sí, así como tipo el parque, la plaza y el museo, solamente que sin las criaturas místicas. Y en algo en lo que casi nadie se pone a pensar, es que muchas de las leyes de hoy en día tienen origen grecorromano. Eso sí es loco, porque uno jura que vive en la actualidad. También lo podemos ver en la ropa, tipo uno no va a una ceremonia, a un evento con ropa túnica, sino con ropa formal. Bueno, sí, como por ejemplo, también los estudiantes tienen que usar el uniforme, también como los médicos y los policías. Y en el arte es muy notorio, lo podemos ver en los grandes edificios y en el arco como el Arco de Ateneas. Y las estatuas en los museos. Y en los espectáculos, como en las carreras de carros en las que participaba Percy. Sí, podemos ir a ver en el estadio o ver en nuestro celular. Actualmente estamos copiando muchos comportamientos de la antigua Grecia y Roma. Eso me deja pensando, ¿somos realmente modernos o solamente estamos copiando el guión de hace 2000 años? Grecia y Roma, dos poderosas culturas de la antigüedad, cuyo legado se hace presente en nuestros días, lugares llenos de misterio, de sabiduría y de historia. Conviven con la modernidad de ciudades cosmopolitas y bulliciosas, testigos de su herencia a la humanidad. La civilización griega surgió sobre el año 1200 a.C., en un lugar privilegiado entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Se trataba de un territorio formado por una península y un conjunto de islas. Los griegos fue un pueblo colonizador. No se conformaron con pertenecer a su territorio, sino que buscaron nuevos lugares para ampliar su civilización. Los griegos eran grandes navegantes, extendieron su comercio y sus artesanías a lo largo de todos los territorios que se encontraban en el mar Egeo y en el mar Mediterráneo. Más que simples barcos, los griegos eran máquinas de precisión. El trireme, con sus 3 filas de remos, era el terror de los mares, capaces de alcanzar los 10 nudos solo con fuerza humana. Estas naves permitieron que el comercio y la democracia se expandieran por todo el Mediterráneo. Grecia no solo navegaba el mundo, lo conectaba a través de una red comercial que cambió la historia para siempre. Las ciudades eran llamadas polis, estaban muy bien organizadas y todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la zona más allá de las polis, el teatro donde representaban comedias o tragedias, las murallas que defendían la ciudad y el Partenón, el templo donde veneraban a sus dioses. Esparta y Atenas eran una de las polis más conocidas y poderosas. En ocasiones surgían enfrentamientos y declaraban la guerra para ampliar su poder. La sociedad griega está dividida en dos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos son los hombres nacidos en polis y que toman las decisiones importantes. Y los no ciudadanos son las mujeres, los extranjeros y los esclavos, que no tienen ningún tipo de derecho. En la sociedad griega, esa marcada diferencia entre los ciudadanos y no ciudadanos repercutía enormemente en su vida cotidiana,
desde la participación que se le permitía a los ciudadanos en aspectos importantes de la sociedad, contrastado con la imposibilidad de los no ciudadanos de decidir con el voto sobre las decisiones que se tomaban en las polis. Diferencias que se marcaban más aún cuando se trataba de los esclavos, que no tenían ningún derecho y el trato hacia ellos era cruel. Esta diferencia era muy notoria en el ejercicio de la democracia, ese sistema de gobierno que nos dejaron los griegos y que aún existe hoy en día. La filosofía es una disciplina que actualmente se dedica a cuestionar, profundizar y reflexionar sobre las preguntas más fundamentales de la vida, tratando de comprender el sentido del existir a través de preguntas como ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? No solo es un montón de libros, es el software de tu cabeza que te ayuda a usar la ética para diferenciar lo justo de lo no justo, invitándonos a usar el pensamiento crítico, a cuestionar nuestro pensar y a explorar nuevos puntos de vista. 3 pensadores de la antigua Grecia desarrollaron ideas tan poderosas que transformaron la humanidad para siempre. En la Atenas del siglo V a.C., un hombre caminaba por las calles cuestionando todo a su paso. Sus preguntas desafiaban las creencias establecidas, llevando a profundizar en la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Este enfoque revolucionario sentó las bases para una cadena de enseñanzas que influirían en la filosofía, la política y la ciencia durante milenios. Ese hombre era Sócrates, cuyo método de indagación inspiró a sus discípulos Platón y posteriormente Aristóteles. El arte en la antigua Grecia era básicamente el manual de instrucciones de la belleza que seguimos en nuestro día a día. Para los griegos, el arte no era solamente el decorar, sino también buscar el arte en la perfección, en la armonía y en la belleza. En la arquitectura, los griegos no usaban arcos. Sus edificios se basaban en líneas rectas y columnas. Para ellos, un edificio debía ser como un cuerpo humano, bien proporcionado. Dividieron sus estilos en 3 órdenes o tipos de columnas: dórico, jónico y corintio. El teatro también se inventó en Grecia. Empezó como una fiesta para el dios Dionisio, el dios del vino y la diversión. Los edificios eran semicírculos gigantes al aire libre, generalmente en las faldas de una colina, para que todos pudieran ver y oír. Como género, inventaron la tragedia y la comedia, una con historias tristes para aprender lecciones y la otra historias de risa para burlarse de los políticos. Los griegos no nos dejaron cuadros antiguos, sin embargo pueden verse muestras de dibujos en la cerámica, vasijas, platos y copas. Los griegos dejaron un impresionante legado en la escultura. A los escultores griegos les obsesionaba que el cuerpo humano se viera perfecto. Al principio hacían estatuas rígidas, luego aprendieron a darle movimiento. Aunque hoy vemos las estatuas de mármol blanco, en la antigüedad estaban pintadas en colores brillantes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos hablando de un rayo cuando truena o de un talón de Aquiles cuando fallamos? La mitología griega está más viva de lo que crees. Es un reality show original de la historia de la humanidad. Desde la cima del Monte Olimpo hasta las profundidades del inframundo, los mitos griegos no son solo cuentos que relatan historias de dioses o monstruos. Son el legado que relata las creencias de los griegos, historias que reflejan sus ambiciones y sus miedos. La mitología griega es una historia llena de héroes y villanos. Zeus, padre de todos los dioses, dios del rayo, gobierna desde lo más alto del Olimpo. Hera, reina de los dioses y esposa de Zeus. Poseidón, dios del mar y de los terremotos. Ares, dios de la guerra. Hermes, dios de los viajeros y mensajeros de los dioses. Hefesto, dios del fuego y de los metales. Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Apolo, dios del sol, música, la poesía y la medicina. Artemisa, diosa de la caza y los viajes. Demeter, diosa de la agricultura y la cosecha. Hestia, diosa del hogar. Dionisio, dios del vino, el teatro y la diversión. Hades, dios del inframundo y el señor de los muertos. Perséfone, diosa de la primavera y reina del inframundo. Eros, el dios del amor.
Pan, dios de los pastores y los rebaños. Nix, diosa de la noche. Hypnos, dios del sueño y hermano gemelo de Tánatos. Tánatos representa la muerte no violenta. Hécate, dios de la magia y la brujería. Erepo, dios de la oscuridad. Cerbero, guardián del inframundo. ¿Qué similitud encuentran en la mitología griega con historias del cine que hemos visto y nos encanta? La mitología griega ha sido la inspiración de la cinematografía de nuestros tiempos, desde las caricaturas más taquilleras de Disney, como las películas que han apasionado a jóvenes y adultos y cuyos personajes son los héroes de muchos niños. El Imperio Romano fue una gran civilización de la antigüedad que ocupó todos los territorios que rodeaban al mar Mediterráneo, de este a oeste: Hispania, Britania, Francia. Roma fue fundada hace más de 2800 años con la unión de varios pueblos del río Tíber, lo cual hoy conocemos como Italia. Cuenta la leyenda que su origen se debe a dos hermanos, los cuales fueron criados por una loba, los cuales se llamaban Rómulo y Remo. En un primer momento, Roma fue una monarquía dominada por reyes. Más tarde, los romanos establecieron una forma de gobierno, la república. En esta no existía un rey, y eran los políticos que tomaban las decisiones, llegando a acuerdos. En esta época, Roma fue creciendo y conquistando gran parte de Italia y el mar Mediterráneo. Siglos más tarde, el gobierno de la República entró en crisis y dio inicio a una etapa conocida como el Imperio Romano. En ella, el emperador tenía todo el poder y estaba asesorado por el Senado. El ejército romano se encargaba de conquistar nuevos territorios y mantener la paz en el imperio. Estaba formado por legiones en las que participaban miles de soldados llamados legionarios. Su insignia era un águila. Los legionarios estaban muy bien entrenados y recibían formación militar. La sociedad romana estaba dividida en varios grupos. Los patricios era el grupo con más poder, pertenecían a la nobleza y eran políticos o militares. Los plebeyos formaban lo que se considera el pueblo, eran artesanos, campesinos o trabajadores. Los esclavos no tenían derechos y eran considerados propiedad del imperio. Los romanos eran politeístas, es decir, que tenían varios dioses, como por ejemplo Minerva, la diosa de la sabiduría, Neptuno, el dios de mares, Marte, el dios de la guerra, o Venus, la diosa del amor. Las ciudades estaban amuralladas y formadas por calles empedradas. Los romanos se preocupaban mucho por mejorar sus ciudades y su arquitectura. Así construyeron puentes para cruzar ríos, calzadas para comunicar ciudades a los famosos acueductos, para transportar agua. También crearon edificios dirigidos al entretenimiento del pueblo, como anfiteatros, donde se celebraban carreras de carros o luchas de gladiadores. Pero no todos eran peleas. También construyeron teatros donde se presentaban antiguas obras griegas y escuelas para educar a los niños. Sus vecinos, los pueblos germanos, comenzaron a invadir territorio romano. Esta situación provocó una gran crisis e hizo que el imperio se dividiera en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio. De esta forma sería más fácil gestionar un territorio demasiado extenso. Roma nos dejó como herencia el derecho romano, que sentó las bases de la justicia moderna, transformando el poder absoluto en un sistema de leyes y ciudadanía que aún rige nuestro mundo hoy. Los griegos fueron pioneros en la astronomía, biología y física, y además fueron grandes matemáticos. Su influencia fue tal que en los primeros conceptos de la ciencia, la mayoría de los símbolos que se usaron en física y ecuaciones matemáticas se derivan del alfabeto griego. También hicieron inventos revolucionarios como el molino de agua, el odómetro, que aún se usa para medir distancias recorridas por vehículo. Desarrollaron enormemente la geografía y la cartografía y crearon las primeras Olimpiadas. Todo el pueblo se acercaba a presenciar los juegos y los premios eran coronas de hojas de olivo.
Los griegos fueron pioneros en las matemáticas y en la geometría. Uno de los dos grandes matemáticos griegos fue Tales de Mileto, considerado el padre de la geometría. Luego vendría Pitágoras, Euclides y Arquímedes, cuyas reglas geométricas aún se utilizan. También desarrollaron enormemente la medicina. Un representante griego de esta disciplina fue Hipócrates de Cos, el médico más destacado de la antigüedad, y aún hoy los médicos hacen el juramento hipocrático, que es la norma ética que rige el ejercicio de la medicina. Por otro lado, los romanos han dejado un legado muy importante a la humanidad. Fueron constructores excepcionales. Obras como los acueductos romanos, con los que transportaban agua desde grandes distancias, mejorando la salud pública. Estaban tan bien construidos que aún siguen en pie. Construyeron caminos para ir a otras ciudades, lo que se consideraban las primeras carreteras, y aún siguen en uso. También inventaron el concreto, siendo este material clave en las construcciones romanas. Los romanos crearon los primeros periódicos tallados en piedra, en donde se comunicaban las noticias más importantes del día. Los romanos pasaron de la piedra a los primeros libros, el Códex, la primera forma de encuadernación que dio paso a los primeros libros. Es increíble pensar que después de más de 2000 años aún siguen existiendo culturas, creencias e historias de la antigua Grecia y Roma. Es como si ellas nunca se hubieran ido. Sí, porque muchas de las cosas que usamos hoy vienen de ellos. Las leyes, la forma de gobernar, el teatro y algunas palabras que las usamos al hablar. A veces pensamos que la historia es lo que ya ha pasado, pero en realidad es lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Es decir, lo que nos ocurre en el trabajo, en la escuela o simplemente en lo que pensamos. Es por eso que Grecia y Roma es lo que seguimos siendo hoy. Así que tenemos que mantener ese legado vivo para que no desaparezca. ¿Ajusta la vez? ¿Qué opinas? ¿Tú? Que necesitamos micrófono. Es que sí, también tú. Nada. Está bien. Esos son bloopers. Esos son bloopers. Mira, Pamela, voltea. Hay que volver a cantar. Son bloopers. Son bloopers. Hay que repetir.